Hola, bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 1. En esta ocasión vamos a simular en el software Proteus un circuito rectificador de media onda con un dispositivo electrónico SCR controlado por medio de un dispositivo digital, una tarjeta Arduino. La idea es simular este circuito, un circuito rectificador de media onda con carga puramente resistiva, aunque podríamos ponerle una carga RL o una carga RC, o una combinación de las dos, una RLC. Y la idea es controlar el dispositivo SCR, rectificador controlado de silicio, por medio de un dispositivo digital, que puede ser cualquier microcontrolador. En este caso concreto vamos a utilizar la tarjeta Arduino y las librerías de Simulino que se pueden agregar al software Proteus. Entonces queremos controlar el flujo de corriente que alimenta una fuente de corriente alterna hacia una carga en este dispositivo que es un convertidor de corriente alterna en corriente directa. Y eso lo hacemos, recuerden, controlando el ángulo alfa, el ángulo de disparo del dispositivo convertidor. El control que vamos a ver, control en lazo abierto, se puede aplicar no nada más a esta configuración de rectificador de media onda, sino también a una configuración de rectificador de onda completa, o incluso no necesariamente solamente a SCRs. También podemos utilizar un dispositivo TRIAC con esta configuración, y vamos a ver las gráficas de eh, la simulación que aparecen en esta configuración. Bien, pues entonces vamos a Proteus. Aquí en Proteus vamos a armar nuestro circuito controlador para el rectificador de media onda, controlado con un dispositivo SCR. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser incluir la fuente de corriente alterna. Para esto vamos a usar un alternador. Este va a ser nuestra fuente de poder. Vamos a necesitar un detector de cruce por cero para poder identificar en qué momento la señal de corriente alterna cruza por cero y poder, con base en ese momento, calcular un ángulo, o mejor dicho, esperar un cierto tiempo antes de aplicar una señal de disparo a nuestro dispositivo SCR. Entonces lo primero que vamos a hacer es armar un dispositivo detector de cruce por cero. Para eso vamos a usar, o vamos a implementar, un rectificador de onda completa con diodos. Vamos a poner por ejemplo los 1N4006 y vamos a formar un puente rectificador de onda completa de esta forma. Entonces hay que incluir 4 de estos. Vamos a incluir un optoacoplador con salida transistor. Y vamos a incluir un par de resistencias para limitar la corriente de la fuente de alimentación. Entonces aquí incluyo un par de resistencias y realizo las conexiones. Aquí tenemos la parte de nuestro rectificador. Vamos a meter una terminal de tierra. Del lado derecho del optoacoplador vamos a meter una configuración, una resistencia pull down.
para obtener nuestra señal de salida que va a permitir identificar nuestro cruce por cero en la señal de voltaje de corriente alterna. Entonces aquí está nuestra resistencia. Vamos a poner una fuente de corriente directa de 5 voltios. Entonces de aquí nosotros vamos a sacar nuestra señal que va a ser nuestra detección de cruce por cero. Entonces vamos a configurar nuestra fuente de poder. Vamos a ponerle que sea una fuente de poder con una amplitud de 180 voltios de valor pico o unos 127 RMS y a una frecuencia de 60 Hz. Vamos a intentar simular lo que es la señal de voltaje proveniente de una toma doméstica de una red eléctrica. Bien, entonces estas resistencias las vamos a ajustar en unos 56 kilo ohms para limitar la corriente proveniente de la fuente de poder. Esta fuente va a ser de 5 voltios en corriente directa y esta resistencia está bien en 10 kilos, 10 kilo ohms. Bien, entonces este sería nuestro circuito detector de cruce por cero. Vamos a poner un par de conectores para ver las señales de la fuente de poder y la señal de voltaje de salida que nos va a dar la detección de cruce por cero. A esta señal la vamos a marcar como un voltaje VAC. A esta señal la vamos a marcar como un voltaje VDET. Entonces vamos a simular esta parte del circuito para ver cómo funciona. Vamos a meter entonces un osciloscopio para ver las señales que acabamos en donde acabamos de poner conectores. Vamos a poner entonces un conector aquí, otro aquí. A este lo marcamos como VAC. En el canal A queremos ver la señal de la fuente de alimentación de voltaje de corriente alterna. Aquí vamos a dar doble clic y vamos a ver VDET, que sería la señal de voltaje de salida del optoacoplador. Entonces ahora simulemos este circuito. Vamos a dar en correr. Vamos a ajustar el canal A en DC, el canal B en DC. Bien, parece que no estoy viendo la señal de corriente alterna. Eso es porque aquí esta etiqueta se me pasó un punto. Ahí va un punto, se lo voy a borrar. Voy a dar OK, entonces volvemos a simular. Y ahí está la señal de corriente alterna, que es la señal amarilla. Vamos a centrarla en 0. Vamos a quitarle el offset. Y vamos a poner una escala en 20 volts por división. Esta sería la señal de corriente alterna de la señal de la fuente de voltaje. Y la señal azul vamos también a ponerla en 0, quitarle el offset y vamos a ponerle una escala de 1 volt por cada división. Vamos a desactivar momentáneamente las señales de los canales C y D. Y aquí vemos las señales que tienen que aparecer. La señal amarilla es la señal de corriente alterna que estamos midiendo con el osciloscopio en este punto, y la señal azul es la señal de la salida del optoacoplador que estamos midiendo en este punto con el osciloscopio. En este circuito la idea de poner un rectificador, en este caso un rectificador de onda completa, es que nosotros podamos tener señales de voltaje positivas en este punto justo a la entrada del optoacoplador, de tal forma que el diodo emisor de luz interno del optoacoplador siempre esté polarizado en directa, al menos jamás polarizado en inversa, y que solo se apague, es decir, que solamente deje de conducir cuando se presente un cruce por cero en la señal de corriente alterna. Entonces,
Para eso tenemos este puente rectificador de onda completa. Entonces, la mayor parte del tiempo, este diodo emisor de luz interno del optoacoplador va a estar activando este fototransistor de tal forma que la terminal 4 y la terminal 3 van a estar conectadas la mayor parte del tiempo. Entonces vamos a tener un voltaje de 5 volts en esta terminal VDET la mayor parte del tiempo. Cuando vamos a obtener 0 voltios o un valor cercano a 0 voltios en esta terminal, cuando se presente un cruce por cero de la señal de corriente alterna. ¿Por qué? Porque cuando se presenta un valor cercano a cero de la fuente de voltaje de corriente alterna, este diodo emisor de luz va a tener poca corriente para emitir luz que active el fototransistor en el extremo secundario del optoacoplador o en el extremo de salida del optoacoplador. En este caso, el transistor o el fototransistor se va a apagar y aquí vamos a tener 0 voltios o un valor cercano a 0 voltios. Entonces, si se fijan, aquí vamos a tener dos estados lógicos: el estado de 5 voltios o un estado bajo de 0 voltios o un valor cercano a 0 voltios. Y es lo que vemos aquí en esta figura. En esta figura vemos que cuando se presenta el cruce por cero de la señal de corriente alterna, nosotros tenemos un cambio de estado de 5 voltios a 0 voltios en la señal de salida que estamos tomando en este punto del optoacoplador. Bien, entonces esto nos va a servir como detector de cruce por cero. ¿Para qué queremos un detector de cruce por cero? Porque nosotros vamos a ocupar justamente esta señal para dársela a un dispositivo digital, en este caso una tarjeta Arduino, puede ser cualquier microcontrolador. En este caso vamos a utilizar la simulación de una tarjeta Arduino, y cada que se presente un cruce por cero de la señal de corriente alterna, nosotros vamos a darle un cierto retardo. Vamos a generar un retardo por medio de un potenciómetro, y ese retardo va a equivaler, va a ser equivalente a nuestro ángulo de disparo para accionar nuestro dispositivo SCR. Entonces ahora vamos a la segunda parte del circuito. Vamos a detener la simulación. Y por acá abajo vamos a meter una tarjeta Arduino. Vamos a meter un Arduino 1. Vamos a meter un potenciómetro. Que vamos a conectar a la terminal A0. Vamos a meter una fuente de corriente directa de 5 voltios para alimentar este potenciómetro y alimentar también Arduino. Vamos a configurarlo en 5 voltios. Vamos a meter terminales de tierra. Vamos a poner este potenciómetro de unos 10 kilo ohms. De este lado vamos a usar dos terminales digitales de la tarjeta Arduino. Entonces vamos a poner dos conectores, uno asociado a la terminal 10 y otro asociado a la terminal 2. La terminal 2 la vamos a usar como una terminal de entrada asociada a una interrupción. La terminal 10 la vamos a usar como una terminal de salida que va a producir el pulso. Vamos a ponerle nombre, pulso, que va a producir el pulso para activar nuestro SCR. Entonces aquí vamos a ponerle de nombre VDET, que es la señal proveniente de nuestro detector de cruce por cero. Vamos a armar entonces el circuito donde estaría conectada la carga. Vamos a meter otro optoacoplador. Ahora va a ser un optoacoplador con salida a TRIAC. Vamos a poner el MOC 3052.
Vamos a poner una resistencia para generar la corriente para encender el diodo emisor de luz del extremo primario. Aquí podemos conectar directamente, podemos poner el pulso directamente. Le voy a poner otra terminal. La terminal de tierra de este lado. Esta resistencia va a ser de 100 ohms, es una resistencia pequeña para producir la corriente a partir de la corriente necesaria para encender este diodo emisor de luz a partir de un voltaje de 5 voltios, que es la salida de la terminal digital de Arduino. De este lado, entonces voy a traer la señal de corriente alterna de la fuente de poder. Vamos a poner un conector. Y entonces este va a ser nuestro voltaje de la fuente de voltaje de corriente alterna, VAC. Aquí vamos a poner un diodo y vamos a meter ahora un SCR. Vamos a meter un S8006. Que es el dispositivo que va a alimentar nuestra carga. En este caso vamos a meter una carga puramente resistiva. Este dispositivo SCR va a estar alimentado por la fuente de voltaje de corriente alterna y la compuerta se va a alimentar con pulsos cada que se aplique un pulso de voltaje a la entrada del optoacoplador. Entonces cada que se produce un pulso a la entrada del optoacoplador, la terminal 6 y la 4, que están aquí marcadas en la salida del MOC 3052, van a producir una señal que va a ver el SCR como un pulso que lo va a activar si se cumplen las condiciones necesarias para que entre en conducción, es decir, si su voltaje ánodo cátodo es mayor que 0. Aquí vamos a meter una resistencia que va a representar nuestra carga. Entonces voy a meter la resistencia y le vamos a dar un valor pequeño de unos 30 ohms, que va a representar la carga o algún aparato que nosotros querramos alimentar. De este lado, para cerrar el circuito, vamos a conectar con el otro extremo de la fuente de voltaje de corriente alterna. Entonces aquí vamos a poner un conector VACN, le vamos a llamar, y este lo vamos a conectar a este extremo de la fuente de voltaje de corriente alterna. Aquí vamos a ponerle de nombre VACN. Pues ya está armado nuestro circuito. La idea ahora de estos componentes es, con este potenciómetro nosotros vamos a alimentar un voltaje de 0 a 5 voltios a la entrada analógica A0 de la tarjeta Arduino. Ese voltaje lo vamos a usar para representar o para generar un cierto retardo de tiempo, es decir, con esto vamos a generar nuestro ángulo de disparo para el SCR de forma interna en el dispositivo Arduino. Vamos a generar un retardo a partir del momento en el que se presenta un cruce por cero en la señal de corriente alterna de la fuente de poder. Y esa detección de cruce por cero, pues ya lo vimos del circuito que está arriba. Nosotros lo vamos a leer, vamos a identificar ese cruce por cero y se lo vamos a enviar a la tarjeta Arduino por la terminal número 2. Entonces el programa dentro de la tarjeta Arduino va a usar el valor de retardo
generado con el potenciómetro y va a producir un pulso un determinado tiempo después de haber identificado el cruce por cero, que va a enviar por medio del pin de salida o configurado como pin de salida número 10, que va a ser de corta duración, es decir, va a generar un pulso que va a enviar a la entrada de esta resistencia. Es un pulso de amplitud 5 voltios que con esta resistencia de 100 ohms va a producir la corriente necesaria para que este LED emisor de luz interno del MOC 3052 active este triac a la salida y entonces se pueda conectar la terminal 6 del MOC 3052 con la terminal 4, conectando la fuente de corriente alterna con la compuerta del SCR. Entonces, como esto ocurre de forma repentina, el SCR va a ver esto como un pulso y va a entrar en conducción si el voltaje ánodo-cátodo es mayor que cero, con lo cual se va a energizar esta resistencia de carga, se va a conectar a la fuente de corriente alterna. Muy bien, vamos a ver el programa ahora en la IDE de Arduino que vamos a cargar en este dispositivo Arduino. Bien, aquí yo ya tengo un programa en C para cargarle a la tarjeta Arduino. Aquí yo ya puse una breve descripción del funcionamiento de este programa. Aquí tenemos la sección de definición de variables. Estoy asociando dos variables, una variable llamada pulsos SCR al pin número 10 y una variable llamada det_cruce0 al pin número 2 de la tarjeta Arduino. Estoy definiendo un par de variables auxiliares, una llamada estado de tipo volátil. Este tipo de variable nos va a permitir cambiar el valor de esta variable dentro de una interrupción. Entonces la estoy asignando con un valor inicial de 1. Aquí estoy definiendo una variable auxiliar llamada valor que estoy dando con un valor inicial de 0. Estoy asignándole un valor inicial de 0. En la función de setup se define como variable de salida, como señal de salida, la variable pulsos SCR y como variable de entrada la señal det cruce por cero. Esta variable det cruce cero va a recibir precisamente el voltaje o el cambio de voltaje cuando la señal de corriente alterna cruza por cero. Nuestra señal de detección de cruce por cero. Aquí está definida la interrupción. Vamos a usar una interrupción en este programa. Entonces aquí está definida la interrupción asociada al pin número 2. Justamente utilizando la variable asociada al pin número 2, det cruce 0. Y aquí está el nombre de la rutina que se va a ejecutar cuando se detecte un cambio descendente en la variable det cruce 0. Aquí tenemos el cuerpo de la función loop. Esta función es la que se va a estar ejecutando continuamente y tenemos aquí una línea de código que nos va a permitir leer la entrada del puerto analógico, del pin analógico A0, que estaría entre un valor de 0 a 1024 por la conversión analógica digital, y que vamos a mapear a un valor de 7200 a 10. Esto utilizando la función map, precisamente, que aparece aquí. Y el objetivo de realizar este mapeo es utilizar estos valores para producir un retardo o ajustar un retardo de tiempo antes de producir un pulso cuando se presenta una detección de cruce por cero. Entonces el dato que se genere con esta línea de código se va a almacenar en la variable llamada valor. Después aquí tenemos una condición. Vamos a tener que, si la variable estado es igual con 0, entonces se va a ejecutar toda esta secuencia de código. Inicialmente esta variable estado tiene un valor de 1 que aparece aquí arriba. Entonces cuando esta variable toma el valor de 0, se va a ejecutar esta secuencia de líneas de código. Entonces se va a producir un retardo de microsegundos del tamaño de valor de la variable, el valor que tenga almacenado esta variable llamada valor.
y se va a enviar un estado lógico alto en el pin de salida, que en este caso va a ser el pin 10, asociado a la variable pulsos SCR. Después se va a mantener ese pulso en estado alto 100 microsegundos y después se va a hacer, se va a poner un estado bajo, un estado lógico bajo en esa variable pulsos SCR asociada al pin 10 de la terminal de nuestra tarjeta Arduino. Aquí al final de estas líneas de código asignamos a la variable estado un valor de 1 y se acaba esta secuencia de código. Cuando se le va a asignar un valor de 0 a esta variable llamada estado, que es el requisito para entrar en esta secuencia de instrucciones, pues cuando se detecte un cruce por 0, con nuestro detector de cruce por 0 precisamente, entonces cuando se presenta un cruce por 0, se ejecuta la interrupción asociada al pin 2, ejecuta la función que está aquí abajo. Entonces, cuando se presenta un cruce por 0 en la señal de voltaje de la fuente de corriente alterna, entramos a esta función y esta función lo único que hace es asignar en la variable de estado un valor de 0. Con eso nosotros vamos a tener que se restablece esta variable de estado en un valor de 0 y entramos nuevamente a esta secuencia de instrucciones que van a producir un pulso, el pulso que va a activar nuestro SCR. Bien, vamos a compilar esto y vamos a obtener el archivo hexadecimal que vamos a cargar en nuestra tarjeta Arduino. Copiamos y vamos a Proteus. Aquí en Proteus simplemente cargamos el programa dando la dirección, dando doble clic en la tarjeta Arduino y pegando la dirección que acabamos de copiar en Program File y damos OK. Aquí para ver las señales vamos a poner otro conector. Queremos ver la forma del voltaje en las terminales de la carga. Entonces aquí vamos a poner otro conector y le vamos a dar de nombre a esta señal V carga. Entonces acá vamos a ver un par de señales en el osciloscopio. Aquí veremos V carga. Y aquí vamos a ver VACN. Bien, ahora en lugar de ver la señal de detección de cruce por 0, en este canal vamos a poner entonces los pulsos, la señal de pulso que genera nuestra tarjeta Arduino. Vamos a poner aquí pulso y vamos a correr esta simulación para ver qué nos produce. Bien, aquí ya tenemos las señales que están en el canal A y en el canal B. Vamos a activar el canal C y el canal D. Vamos a ajustarlos con una escala de 20 volts a ambos canales. Vamos a sumar canal C más canal D activando esta casilla y vamos a invertir el canal D. También vamos a ajustar el offset, vamos a ponerlo en 0 en ambas señales, canal C y canal D. Al hacer estos ajustes, lo que estoy buscando es ver la diferencia de potencial entre las terminales de la resistencia que puse de carga, es decir, el voltaje V carga menos el voltaje VACN, para ver justamente esta diferencia de potencial en la gráfica del osciloscopio. Bien, entonces lo que estamos viendo en las gráficas del osciloscopio es en color azul los pulsos que está generando de salida el pin 10 de la tarjeta Arduino.
tenemos en color rojo la señal de voltaje producida en las terminales de la carga, y en color amarillo el potencial en una terminal de la fuente de corriente alterna. Entonces, si nosotros corremos la simulación, vamos a ver que podemos cambiar el ángulo en el que ocurren estos pulsos. Vamos a poder generar estos pulsos en diferentes instantes, y cuando aplicamos esos pulsos nosotros recortamos la señal de voltaje que aparece en las terminales de la carga. Como es un rectificador de media onda, pues solamente vamos a tener la parte del voltaje positivo de la fuente de alimentación cada medio ciclo. Entonces, si corremos la simulación y cambiamos el ajuste del potenciómetro, vemos cómo cambia la forma de onda en las terminales de la carga. Podemos cambiar un poquito la escala para ver cómo se modifica la forma de onda en las terminales de la carga. Pues bien, eso es todo en esta simulación. Les agradezco mucho su atención. Nuevamente los invito a suscribirse y a compartir este video si les ha sido de utilidad, y los espero en una siguiente sesión. Hasta pronto.